Como yo les mencionaba la semana, bueno, el lunes que nos vimos hoy dentro de esta semana, yo he procurado enfocar esta exposición, al margen de que el lunes hemos hablado de varios temas vinculados con el amparo, con el proceso en general. Yo quería vincular esta exposición, esos 2 días de curso, concretamente a temas que tienen que ver más con su accionar, con su actuar diario, y entonces quería analizar si realmente el proceso de amparo puede ser un mecanismo de control frente a actos legislativos. Acto legislativo entendido en el sentido más amplio del término. Vamos a ver ahora qué estamos entendiendo o qué figuras comprenderíamos, o figura entiendo yo comprendía en todo caso dentro de la denominación o la noción acto legislativo. Porque la idea es la siguiente: finalmente dijimos el lunes que el amparo procede frente a la acción o omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona. Esa autoridad, funcionario o persona puede ser también el Congreso de la República como órgano, puede ser una comisión del Congreso, y entonces aquí vamos a ver algunos matices. Por supuesto, la idea, esto es un espacio, y esto quiero que es importante para recalcarlo en este punto, es un espacio de reflexión académica. No tenemos aquí ninguna afiliación partidaria, ninguna vinculación con una persona en particular o algún tipo de animadversión contra ella. Es simplemente analizar qué está detrás de los últimos casos que hemos escuchado todos sobre el tema concreto de el control que se hace de los actos legislativos del Parlamento, del Congreso de la República. Dicho esto, yo quiero centrarme básicamente en 3 grandes temas. Sobre todo el primero tiene mucha regulación, mucho avance jurisprudencial, que es el tema de amparo contra leyes. Los 2 segundos son temas que en realidad estamos aún construyendo incipientemente. Recordarán ustedes que ya hemos tenido algunos casos vinculados tanto con amparos contra sanciones emitidas por la Comisión de Ética, por un lado, y luego amparos contra informes de comisiones de investigación, ¿cierto? Ya tenemos 2 casos bien paradigmáticos sobre estos 2 temas. Y entonces lo que yo les planteo para analizar, incluso al final ustedes verán, yo he planteado 3 casitos que por supuesto no tienen ninguna vinculación con la realidad, son totalmente hipotéticos, según los cuales podemos analizar nuevamente también esos 3 supuestos y nos lleven nuevamente a reflexionar respecto de cuál es el ámbito de control de un proceso como el amparo frente a estos 3 tipos de actos: las leyes, las sanciones eventualmente de una comisión de ética, las sanciones de una comisión de investigación. Porque, ojo, a veces, y eso también quería precisarlo, cuando empezamos a analizar la eficacia del proceso de amparo frente a actos legislativos, hacemos un solo paquete y no diferenciamos. Y esto, yo creo que es importante que distingamos frente a qué tipo de acto nos encontramos y frente a qué tipo de decisión. Porque eso también tiene algunos matices, como les mencionaba. Y lo que vamos a procurar hoy es un poco analizarlos. Y es al final, como les decía, también ver un poco qué opinan ustedes en función a 3 casos que, como les decía, son completamente ajenos a la realidad y totalmente hipotéticos. Avanzamos entonces. En relación con el tema de amparo contra leyes, que es el primer gran tema que yo quiero tocar hoy, hay 3 grandes o 3 pequeños, en todo caso, subtemas que se analizan. Primero, si el amparo puede proceder contra un proyecto de ley. Luego, si el amparo puede proceder contra actos de aplicación de una ley. Y luego, específicamente, el tema de amparo contra leyes. Es decir, una demanda de amparo interpuesta directamente contra una ley. En relación concretamente con lo primero, el amparo contra proyectos de ley, hay varias cosas que uno tiene que analizar. La primera cuestión es, ¿cuál es ya lo decíamos el día lunes, cuál es el supuesto que nos permite que proceda un amparo? Que hay una vulneración o amenaza, ¿es verdad? Y que esta amenaza, además, se señala, tiene que ser cierta e inminente. Entonces uno puede ponerse a pensar, ¿no? ¿Un proyecto de ley genera una amenaza cierta e inminente? No. ¿Qué implica la certeza primero? Es un tema de, estoy completamente seguro que así tal cual está el proyecto de ley va a salir. ¿Estamos completamente seguros? La comisión puede generar algunos cambios. Ustedes saben que en el debate parlamentario por sustitutorios se puede haber un nuevo acuerdo de la Junta de Portavoces para cambiar textos. Muchas cosas pueden pasar en el debate parlamentario todavía. Ojo que estamos hablando de un proyecto de ley, con lo cual tiene todo un íter legislativo que ustedes por supuesto conocen incluso mejor que yo, que puede generar miles de modificaciones al texto. Y entonces un texto de proyecto de ley que de repente era muy lesivo de derechos fundamentales, termina saliendo completamente respetuoso de todos los derechos. O sea, la certeza no existe.
¿Inminencia existe? Tampoco. Aun cuando quisiéramos que los proyectos de ley se aprueben de manera muy célere, sabemos que justamente por este procedimiento legislativo que todos conocemos, se toma su tiempo. Y entonces un proyecto de ley presentado hoy se puede ver de aquí a un par de años, de aquí a incluso. Yo les comento esto como dato, nuevamente vinculando un poco los dos temas en los cuales yo trabajo. El Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de código electoral en el año 2011. Estamos 2013. Y 2014, discúlpeme, estoy atrasándome un año. Entonces, 3 años han pasado, ya casi, 2 años y medio más o menos, y este proyecto, como todo, todavía no ha sido debatido. Y así hay muchos proyectos de ley. Entonces, esta inminencia en términos de tiempo, a ver si apagamos por ahí los celulares. Uy, eso no ha habido, deja el celular abandonado. Ni modo. No hay problema. No se preocupe. Pero les pediría así silencio porque no creo que todos nos distraemos un poquito cuando el celular suena. Yo incluida, y esto no creo que sea muy bueno para la dinámica de la sesión. Estamos. Entonces, les decía, un proyecto de ley. Certeza, no hay. Inminencia, no hay. Entonces, la propia procedencia de una demanda de amparo contra un proyecto de ley no parecería estar dentro de los supuestos específicamente que permiten la procedencia de un amparo. El tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciar sobre este tema en la sentencia que yo aquí reproduzco, y quiero resaltar sobre todo los 2 puntos que están ahí subrayados. En primer término, el tribunal reitera, esta idea de que el amparo procede frente a una amenaza cierta e inminente y no frente a lo que él denomina una mera especulación. Y señala entonces que existen una serie de eventos que no es seguro que ocurran y que por tanto podría implicar la no aprobación del proyecto de ley. O eventualmente, esto agregaríamos nosotros, un proyecto de ley en otros términos al inicialmente planteado, Con todo ello, no hay certeza de inminencia, no amparo contra proyectos de ley. Ahora, recordarán ustedes que alguna vez se ha intentado presentar un amparo contra proyectos de ley. En la época del gobierno de Alan García, el primer gobierno, se planteó un proyecto de ley para estatizar la banca, recordarán ustedes. Frente a este proyecto de ley, aún no ley, se presentaron una serie de demandas de amparo para impedir que este proyecto de ley devenga en ley. En ese momento igual los tribunales señalaron que no procedían efectivamente, y fue nuevamente la presión mediática la que determinó que el proyecto de ley no fuera aprobado. Pero en puridad, digamos, si solo analizamos jurídico-constitucionalmente este tema, un amparo con un proyecto de ley no cumple el requisito, no debe proceder. Y el tribunal también lo ha entendido así, un poco en la línea de argumentación que nosotros estamos analizando o haciendo. Ahora, les decía yo, el segundo subtema relacionado con el amparo contra leyes es el amparo contra actos de aplicación de una ley. Y este parece ser, como dice ahí, el supuesto regular de un amparo, O sea, una ley, la ley se aplica, la ley me vulnera, yo interpongo un amparo. Por supuesto, hay que cumplir con todos los requisitos que hemos mencionado en la última vez. Agotamiento de las vías previas, eventualmente ver si hay vías paralelas, analizar los plazos y toda una serie de cuestiones, digamos, de trámite que ya más o menos hemos hablado el día lunes. Pero en principio, el supuesto de un amparo contra un acto de aplicación de una ley no debería generar problema. Sale la ley, esta ley de algún modo yo considero, imagínense que sale cualquier norma, y se emite un acto administrativo que me aplique esa ley a mí como ciudadano, a mí como funcionario. Yo considero que ese acto administrativo vulnera un derecho fundamental, interpongo una demanda de amparo. Fíjense, por ejemplo, en una serie de normas que se aplican, imagínense una ley que regula los requisitos para una licencia de funcionamiento o una ordenanza, en todo caso, en un ámbito municipal. Esta ordenanza yo considero que vulnera mi libertad de empresa, interpongo una demanda de amparo. Este es también el ámbito que discutíamos el lunes, que puede ser el del exceso, a veces también del amparo como proceso, con los matices que hemos formulado. Pero digamos, aquí no debería haber discusión. Un amparo procede contra actos de aplicación de una ley, con todas las precisiones que hemos hecho. Un tema que sí ha generado duda, discusión, debate e incluso cuestionamiento es si puede proceder un amparo contra una ley. Aquí primero vamos a analizar el tema comparado y las teorías, tesis, posturas, y luego vamos a analizar concretamente nuestro caso peruano, que además, como mencionábamos en el lunes, tiene aparentemente una prohibición muy expresa sobre este tema, que vamos a ver cómo el tribunal ha logrado de algún modo superar.
Y entonces tenemos tres posiciones en el derecho comparado sobre este tema. La denegatoria, que dice el amparo contra leyes no procede. Aquí no hay nada que se pueda hacer. Luego tenemos una admisoria radical o amplia, que es un poco la figura mexicana, según la cual el amparo contra leyes procede contra cualquier tipo de ley, sin calificarla, sin analizar de una calidad especial o característica particular, nada. Y luego tenemos una posición admisoria moderada, es decir, admito el amparo contra leyes, pero no contra cualquier ley, una ley que tenga determinadas características. Vamos a ver cuáles. Estas son en líneas generales las tres posiciones respecto del amparo contra leyes. Ahora, aquí una digresión, digamos, teórica, ¿no? Algunos autores señalan que solamente podemos hablar de estas teorías si ese tema está regulado en el ordenamiento jurídico específico del cual se trate, que por ejemplo en el caso peruano. Si el ordenamiento jurídico no dice absolutamente nada sobre el tema, no hablamos de posiciones. Esto en realidad es una cuestión que puede generar confusión. Personalmente creo que lo que hay que analizar es el ordenamiento jurídico, bien legal o jurisprudencialmente lo permite. Muchas veces, como sabemos, estos temas son de creación jurisprudencial y no legal. Un ejemplo de esto en el caso nuestro, por ejemplo, es el amparo arbitrario. Si ustedes revisan la Constitución, si revisan el Código, en ningún lugar se dice si procede o no el amparo contra las obras arbitrales. No lo menciona, no lo señala, no dice absolutamente nada. Y sin embargo, ya la jurisprudencia del tribunal ha establecido toda una serie, ahora incluso un precedente, que establece claramente en qué supuestos procede un amparo contra un laudo arbitrario. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí lo importante que debe quedar claro es ver el ordenamiento jurídico del cual se trate, en este caso vamos a ver el peruano por supuesto, pero podemos ver cualquiera, y analizar si en ese ordenamiento jurídico, bien vía legal, vía constitucional o vía jurisprudencial, se permite o no la procedencia. Y como les decía, hay tres opciones. O no admito nada, que es la denegatoria, o admito todo, que es la admisoria radical o amplia, o admito algunos supuestos de procedencia del amparo contra leyes. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué se amparan estas tesis o posturas para sus argumentos? Porque uno diría, ¿por qué alguien puede señalar que un amparo no procede frente a una norma legal? Generalmente quienes han planteado esta posición, inicialmente la denegatoria, tienen tres argumentos base o centrales, digamos. Primero se señala que en el caso del amparo, o mejor dicho, en el caso de las leyes, el control constitucional le corresponde a otro proceso específico, es decir, el proceso de inconstitucionalidad. Y entonces, como el control de la constitucionalidad de las leyes corresponde a este proceso, el amparo no puede entrar a ese ámbito. Eso es lo que llaman una tesis monovalente. Un tema tiene que ser objeto de control en un proceso, monovalente, solamente un valor por proceso. Y el amparo, pensado para tutela de derechos fundamentales, esa es su, digamos, característica central. Este argumento también se sustenta en la idea de que si las constituciones, como en el caso nuestro, la peruana, han establecido una lista cerrada de personas que pueden acudir a un proceso de constitucionalidad, la idea es que solo ellos pueden accionar el posible control constitucional. Imaginemos, en el caso peruano, si revisamos el artículo 203, tenemos un listado cerrado de quienes pueden, en la Constitución, tenemos un listado cerrado de personas que pueden ir a un proceso de constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente de la República, el 5% de los congresistas, 5.000 ciudadanos, entre otros. La idea que está detrás de este argumento es, si la Constitución ha señalado que solo ellos pueden ir a un proceso de constitucionalidad, ¿por qué cualquier ciudadano que no está en esa lista puede iniciar un amparo contra leyes? No le estamos sacando un poco la vuelta a la Constitución, dice quienes tienen esa posición. Porque por lo que ha querido cada ordenamiento jurídico es solo permitir que el control constitucional lo promueva determinados sujetos, no todo el mundo. Es el argumento de quienes defienden esta tesis, en este caso denegatoria. Sin embargo, si ya ponemos a analizar, y les voy adelantando que yo no estoy en esta posición, si comenzamos a analizar el tema nos vamos a dar cuenta que en realidad sus argumentos pueden irse cayendo un poquito por sí solos, ¿no? En primer término, sobre el tema de que un proceso defiende cada tema. Tenemos una ley, que finalmente esta ley vulnera derechos fundamentales, porque, por ejemplo, vamos a ver, hemos puesto un ejemplo al final sobre este punto, pueden haber leyes que en sí mismas generen vulneraciones de derechos fundamentales, porque por su tenor claramente definen su ámbito subjetivo, definen a quienes definen cuál es la conducta prohibida, cuál es la conducta que uno tiene que cumplir, o sea, ya generan en sí mismas una vulneración posible.
o una amenaza por lo menos. Entonces, lo que yo controlo en el amparo es la protección de derechos. No controlo concretamente si la norma es constitucional o no. Lo voy a hacer como consecuencia de la protección de derechos, digamos. Mi pretensión central nuevamente es tutelar derechos. Es cierto que esta respuesta a la objeción es discutible, yo no lo voy a negar. Sin embargo, desde la posición que yo defiendo, considero que este solo argumento de que una tesis, una pretensión, un proceso, no logra nuevamente aquí la redundancia, no logran esa tutela, esta protección amplia que queremos de los procesos constitucionales. Bajo esta perspectiva pensaríamos que los legisladores están fuera del ámbito de control de la Constitución y por supuesto frente a un escenario que queremos defender la supremacía constitucional, esto puede ser bastante discutible. Luego el segundo argumento referido a la legitimación limitada que tiene la Constitución. En realidad este más bien debería ser, creo yo, un argumento para habilitar el amparo contra leyes. Porque si solamente permitimos que una lista cerrada de personas puedan iniciar un proceso de constitucionalidad y por supuesto, en ese caso sí, dejar sin efecto una norma legal, no tendríamos ningún ámbito de control para los ciudadanos que queremos eventualmente cuestionar una norma que puede ser lesiva de nuestros derechos fundamentales. Entonces, yo tiendo a pensar que estos argumentos en realidad terminan pudiendo ser contestados, por lo menos en este primer punto, y más bien yendo hacia la posibilidad de admitir. Ahora, una segunda cuestión que plantean, un poco vinculada con lo anterior, que plantean quienes tienen esta posición, es que el objeto de control de un proceso de amparo son los actos de aplicación de la ley y no la ley en sí misma. Nuevamente, un poco regresamos a lo anterior. Y lo que ellos señalan es que la ley en todo caso es un agravio futuro o remoto. No ven esa certeza de inminencia que ya hemos analizado con los proyectos de ley. Aquí nuevamente yo discreparía porque considero que sí podemos encontrar ejemplos en los cuales tengamos certezas de inminencias en amenazas y también vulneraciones reales de parte de leyes. Y no quiere decir esto que impidamos el amparo contra actos de aplicación de las normas, sino que es otro ámbito también protegido o habilitado por la Constitución. El argumento 3 tal vez es un poquito más fuerte porque además lo hemos visto plasmado en la práctica judicial a veces, y es el que está relacionado con el desborde de competencias de los jueces constitucionales. El argumento que digamos, subyace a esta idea es que hay una interferencia en las funciones legislativas del Congreso, porque no se le permite ejercer de manera adecuada su ámbito de competencia. Sin embargo, aquí yo señalaría como respuesta, y así lo han señalado también quienes plantean esta idea, es que finalmente, como mencionábamos, hoy ya no estamos en una idea de soberanía parlamentaria ni de soberanía de la ley. Hoy ya hemos avanzado hacia una supremacía de la Constitución. Eso entonces debe llevar a que la Constitución sea el parámetro de control de toda decisión de una autoridad pública, sea esta una autoridad judicial, sea es una autoridad legislativa, sea es una autoridad de cualquier tipo, incluso un particular que ejerce algún tipo de acto de autoridad. Bajo ese parámetro, lo que más bien debemos controlar es que los jueces no utilicen este mecanismo de amparo contra leyes para, nuevamente, como decíamos, cometer excesos. Pero ahí el problema no es, creo yo, el admitir la procedencia del amparo contra leyes. El problema es, nuevamente, el accionar de aquellos jueces que muchas veces, excediendo sus ámbitos de competencia, inaplican normas solo con someros análisis de la supuesta vulneración de derechos. Señalan, por ejemplo, que se vulnera la libertad de empresa y admiten que alguien sin licencia pueda operar una empresa, o puede operar un casino, o puede operar un establecimiento de cualquier tipo. Entonces, ahí la figura no es la equivocada, probablemente el error sea el modo de aplicación y el modo de análisis concreto al momento de conocer los casos específicos que tienen que verse. Entonces, yo considero que la tesis denegatoria, si bien tiene argumentos sólidos, importantes, de manera personal yo no la comparto. Sin embargo, igual quería presentárselas para que tal vez ustedes sí las puedan compartir. Finalmente, esto es un espacio de debate académico posible. La idea es conocer también qué está detrás de cada una de estas posturas para eventualmente ustedes adscribirse a una u otra. Esto es un poco lo que nosotros intentamos. Ahora, desde la perspectiva de la tesis admisoria radical o amplia,
Esta funciona más bien en escenarios como el mexicano, en los cuales el amparo se ha vuelto un proceso, ¿verdad?, de tutela de casi todo. Muchos incluso cuestionan la propia idea que está detrás de esta protección tan amplia, porque señalan que el amparo, en el caso mexicano, ha devenido una suerte de amparo casación, ¿no? Es un nuevo recurso adicional a ya establecido en los cursos ordinarios judiciales. Y entonces lo que hacen los mexicanos, en este caso, es permitir el amparo contra todo tipo de leyes. Todo tipo de ley, independientemente de su calidad o naturaleza, puede permitir un amparo, porque ellos consideran que ahí mismo subyace una eventual vulneración o amenaza de una norma, o perdón, de un derecho. Y su argumento básicamente es economía procesal, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar a que tenga que haber un acto posterior? Simplemente con la ley ya puede generarse una vulneración. Aquí uno puede generar también algunas respuestas, un poco no, para en todo caso matizar la posición. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar, ustedes además que ven mucho más seguido las leyes tal vez que yo misma, pueden darse cuenta de que hay normas que requieren todavía algo más para realmente tener claro cuál es su ámbito subjetivo, cuál es la conducta prohibida, qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay muchas normas que sin reglamento realmente no pueden aplicarse. Hay normas que sin acto administrativo que las individualice no pueden aplicarse. Y entonces, ¿podemos habilitar esta procedencia, el amparo contra ley frente a toda ley? Habría que pensarlo. Yo personalmente creo que hay que ser un poquito no tan radicales o amplios como los mexicanos, sino tal vez pensar en la siguiente posición, ¿no? Y entonces lo que yo planteo, que es en realidad la postura que yo defiendo y la que voy a tratar un poco de explicarles, esto por supuesto sin la idea de que ustedes la compartan, es la idea de la tesis admisoria moderada, que como mencionábamos es la que permite la procedencia, el amparo contra leyes, pero no frente a cualquier tipo de ley, sino solamente de aquella ley que tiene determinadas características. Y aquí viene a cuento esta clasificación que ha hecho, bueno, mucho antes de la doctrina mexicana, la jurisprudencia mexicana, y que ahora también tiene calado en la legislación y jurisprudencia, buenos días, en la legislación y jurisprudencia peruana, que es la idea de la diferencia entre una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa. ¿Y qué es esto de norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa? Por un lado, la norma autoaplicativa tiene diferentes características. Redactores, nos escuchamos, veo mucho movimiento de celulares y cosas, me distraigo un poquito. A ver, las normas autoaplicativas señaladas son aquellas que producen efectos de manera inmediata. No requieren ningún acto posterior para concretar su aplicación. Tienen en sí mismas, dicen los mexicanos, un principio de ejecución. Esa es su definición de algún modo. Y aquí eso es importante. La norma es autoaplicativa porque en sí misma fija su ámbito, su supuesto derecho y su ámbito subjetivo. Es decir, queda claro quiénes son los obligados o quiénes tienen que realizar o no hacer determinada conducta dentro de la propia norma, y además queda claro cuál es esta conducta prohibida, obligada, etc. Tanto lo objetivo como lo subjetivo está claro en la propia norma. Porque, ojo, si este ámbito subjetivo o este supuesto derecho no quedara claro en la norma, estaríamos más bien ante una norma heteroaplicativa, que vamos a ver que es la que requiere un acto posterior para que genere una afectación o genere algún tipo de efecto. Entonces, finalmente, la idea que está detrás es que la norma autoaplicativa es aquella que resulta de obligatoriedad de manera inmediata. Se promulga y genera efectos. Cuestión aquí, ¿toda norma autoaplicativa permite la procedencia y el amparo? Desde esta perspectiva, sí. Sin embargo, la idea que debe quedar, digamos, fijada en todos nosotros es que el análisis de si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa es un análisis todavía de procedencia. Es decir, si puedo admitir o no la demanda de amparo. Posteriormente analizaré si esta norma, que yo he definido como autoaplicativa, es decir, que es una norma que despliega efectos en sí misma, vulnera o no vulnera derechos fundamentales. Lo que quiero que quede claro en este punto es lo siguiente. Cuando definimos una norma como autoaplicativa o como heteroaplicativa, con esta clasificación que ha hecho la doctrina, como les mencionaba, y que ahora ha cogido la jurisprudencia peruana, no es que la norma autoaplicativa sea una norma que necesariamente vulnera derechos fundamentales. Ojo, son dos análisis distintos. Primero analizo si la norma en sí misma despliega efectos. Si considero que sí,
es una norma autoaplicativa. Y luego tendré que analizar si esta norma vulnera o amenaza derechos fundamentales. Lo primero me lleva a que proceda la demanda. ¿Es autoaplicativa? Procede la demanda. Lo segundo, si vulnera, amenaza derechos fundamentales, sí o no, me lleva más bien a declarar fundada o infundada la demanda. Esto con la idea siguiente: no toda demanda interpuesta contra una norma autoaplicativa va a ser necesariamente declarada fundada. Podría darse el caso de que yo determino efectivamente la norma es autoaplicativa, pero me doy cuenta que no te vulnera ningún derecho fundamental ni le amenaza ningún derecho. Entonces la declaro infundada. Son dos niveles de análisis. Primero, respecto de la naturaleza de la norma, autoaplicativa o autoaplicativa, y luego respecto de si vulnera o amenaza derechos para declararla fundada o infundada. Esto es una idea que no siempre ha quedado claro en la propia jurisprudencia, no tanto del tribunal, pero sí de los jueces ordinarios. A veces consideran que porque ya determiné que una norma es autoaplicativa, tiene que ser siempre fundada la demanda. Y esto no es necesariamente así. Porque a veces, recordemos, cuando analizamos la vulneración de derechos o la potencial vulneración de derechos, aplicamos lo que se denomina, o generalmente aplicamos el test de razonabilidad, ¿no? Y entonces puede darse el caso de que sí, pues la norma es autoaplicativa, pero cuando analizamos, la vulneración o la restricción al derecho fundamental es razonable. Porque determinamos, por ejemplo, de que se le está limitando el derecho a la libertad de empresa, pero no es tanta limitación que lo esté afectando de una manera que obliga a estimar la demanda de amparo. Y entonces hemos admitido la demanda, hemos analizado todo, pero no declaramos fundada la demanda. Esta no diferenciación respecto de estos dos niveles de análisis, creo yo, ha llevado muchas veces a muchos excesos en el tema de amparo contra leyes. Porque se cree que si ya definimos la norma es autoaplicativa, en sí mismo yo tengo que declarar fundada la demanda. Entonces imagínense ustedes el siguiente supuesto, ¿no? Yo tengo nuevamente hablamos un momento, una ordenanza municipal que señala que para que me dé licencia de funcionamiento tiene que claramente acreditar condiciones de salubridad mínimas. Imaginemos, ¿no? Y la ordenanza sale con fecha, no sé, pues de ayer. La ordenanza se publica, yo soy la empresa y digo, no, ¿por qué tengo que exigir? Imagínense que no existe la regulación antes, ¿no? ¿Por qué tienen que exigirme este nuevo requisito? No, está mal, vulnera mi libertad de empresa. Interpongo mi demanda de amparo. El juez la revisa y señala, bueno, la norma, esta ordenanza es autoaplicativa, porque se te va a aplicar evidentemente en la medida que tienes una empresa que está dentro de ese ámbito subjetivo y que presta un servicio como un establecimiento, digamos, una empresa, ¿no? Y sin embargo, con eso nomás declara fundada la demanda. Eso estaría equivocado, ¿no? Porque si analizamos, nos damos cuenta que al exigirle a alguien condiciones mínimas de salubridad para que opere en un establecimiento o una empresa, no parece una restricción tan irrazonable de su derecho a la libertad de empresa. Al contrario, parece una restricción bastante razonable, ¿no? Es decir, no operes tu empresa si no tienes condiciones mínimas de salubridad. Entonces, debería declararse infundada la demanda. Pese nuevamente a que la norma es autoaplicativa. Entonces, esa es la idea que yo quiero que, digamos, centrar y afianzar, ¿no? Tenemos dos niveles de análisis y hay que procurar hacer ambos niveles de análisis. Porque si no, terminamos amparando cualquier demanda contra una norma autoaplicativa y evidentemente esa no es la idea que está detrás de esta posición. Ahora, el tribunal también, por supuesto, ha generado una definición sobre normas autoaplicativas. Y van en la línea de lo que hemos estado mencionando, ¿no? Que tiene una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los ciudadanos y que se produce porque su aplicación es obligatoria e incondicionada. Vemos que hace referencia a esta no condicionalidad, no posibilidad de mediatización del cumplimiento. De igual modo, siguiendo con la misma sentencia, esta sentencia, la 4677-2004, ahí falta señalar que es un proceso de amparo, es una sentencia muy importante en el ámbito del amparo contra leyes, una sentencia que se dictó luego del Código de Proceso Constitucional, pero todavía antes de la modificatoria, como vamos a ver inmediatamente. Esa sentencia genera toda una, digamos, una jurisprudencia, porque ya luego ha sido reiterada, muy sólida sobre el tema de amparo contra leyes. Actualmente es como que la sentencia que más citamos quienes analizamos el tema de amparo contra leyes generalmente. Y aquí lo importante de ella, además de la definición de amparo contra leyes, que aquí continúa, es que además establece como dos ámbitos respecto de cuál es, digamos, la protección de un amparo contra leyes. Primero dice que en sí misma
genera un acto normativo contra los derechos fundamentales. Es el primer supuesto. Una ley que vulnera derechos fundamentales. Ahí claramente estamos en el supuesto de la norma autoaplicativa que hemos explicado. El segundo supuesto se ha discutido más y señala que la ley genera una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales. Aquí, si bien es cierto, y hago un retroceso en este punto, sabemos que el amparo procede nuevamente contra la amenaza cierta e inminente contra la vulneración. Pero quienes critican esta posición señalan, pero claro, tenemos una ley. Si la ley me vulnera directamente, no cabe duda que debe proceder el amparo contra leyes. Pero si la ley solo me amenaza, ¿no debería esperar el acto concreto de aplicación para que proceda el amparo y no solamente alegar amenaza de la ley? Entonces, el tribunal en este caso ha dicho que no, que tenemos tanto el supuesto de la vulneración como el supuesto de la amenaza, igual que cualquier amparo. Pero sí es cierto que parece algo discutible que si ya tenemos una vulneración, digamos, en ley, que algunos pueden considerar que ya es discutible porque la ley, como sabemos, en principio debe ser general y abstracta, y encima solo tenemos una amenaza y ni siquiera una vulneración, parece que esta inminencia se mediatiza algo y hay quienes consideran que en realidad ese supuesto no debería ser aplicado. Ojo que esta sentencia es la única sentencia en la cual el tribunal ha hablado expresamente de esta figura de la amenaza cierta de los derechos. Generalmente solo usa el primer supuesto, relacionado con un acto contra los derechos fundamentales. Centra más su análisis con la vulneración. Sin embargo, esta discusión de vulneración o amenaza no se ha vuelto a hacer más por esta sentencia, porque además fue muy criticada por este punto, ¿no? En general, la sentencia final fue aceptada por el fondo, pero este punto fue un poco cuestionado, al menos doctrinariamente. Ahora, actualmente tenemos ya una definición legislativa sobre las normas autoaplicativas. Esta modificación legislativa, veremos, proviene de una modificatoria que se hizo al Código Procesal Constitucional. Modificatoria que entró en vigencia en diciembre del 2006. Esta modificatoria señala que las normas autoaplicativas son aquellas, dice textualmente, cuya aplicabilidad, una vez que entrada en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. Nuevamente hacemos referencia a la inmediatez y a la inexistencia de una condición. Ahora, aquí es bueno precisar algunos puntos. Si bien esta definición legislativa es del año 2006, ojo, o sea, post-código, es una modificatoria del Código Procesal Constitucional que entró en vigencia en el año 2004, en diciembre. Previamente a esta modificatoria que teníamos jurisprudencialmente el concepto de norma autoaplicativa. Una investigación que yo he hecho sobre este tema, el primer caso en el cual se usó la distinción entre norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa fue en el año 97 por el tribunal, uno de sus primeros casos post restitución de sus magistrados. Y este caso, el caso debe ser 1998 más o menos. Y en este caso hizo la distinción entre norma autoaplicativa y heteroaplicativa, como les mencionaba, a pesar, como veremos, que la ley no señalaba ninguna definición sobre el tema. Sin embargo, se ha debatido, se ha discutido si es pertinente que una ley defina este tipo de conceptos, ¿no? En este caso, norma autoaplicativa. Porque se señalaba que si la jurisprudencia ya lo había consensuado, generado una determinada definición, ¿por qué la ley tenía que ingresar a este apartado? Pero probablemente, y esto es más especulación porque en realidad no hay concretamente una explicación sobre por qué se ingresó a la definición, probablemente lo que se buscó es claridad, ¿no? Digamos, si esto está en la norma, es más fácil que todos los operadores jurídicos, incluso los ciudadanos, lo conozcamos. La definición tal vez no sea la mejor definición posible, pero no es una mala definición. Igual nos aclara el panorama, nos señala qué es una norma autoaplicativa y nos señala que procede el amparo frente a ella. Entonces, a pesar de que hay quienes están en contra, yo personalmente no me parece que genere demasiado problema el hecho que tengamos esta definición. De repente por técnica legislativa lo podemos discutir, pero por efectos teóricos o prácticos del tema no debería generar excesivo inconveniente. Ahora, les mencionaba que teníamos otra categoría, la categoría en paralelo, la norma heteroaplicativa. Y aquí nuevamente es una ley que tiene efectos mediatos, que su obligatoriedad
es mediato condicional, es decir, la norma se promulga, pero yo requiero un reglamento para que realmente se aplique, porque por ejemplo la ley no define a quiénes se aplica, no define por ejemplo el supuesto concreto de la norma, o señala que requiere un reglamento para delimitar su función. Ahora, aquí una cuestión importante, no hay que tampoco dejarse engañar o dejarse confundir con esto de que la ley señale que se somete o se requiere una aprobación reglamentaria, ¿no? Es cierto de que esa aprobación reglamentaria se va a dar, pero muchas veces hay normas que, a pesar de requerir esta reglamentación por su propio tenor, ya en sí mismas tienen definidos algunos parámetros y pautas que parecerían denotar que ya pueden vulnerar derechos. Con lo cual, digamos, si vemos una ley que señala que requiere reglamentación, no pensemos que solo por eso ya no es autoaplicativa. Ojo, hay que analizar el dispositivo constitucional, el dispositivo legal concretamente y ver, ¿esto puede vulnerar derechos? ¿Tiene una afectación directa, o mejor dicho, esta ley tiene una afectación potencial o ya produce efectos con su entrada en vigencia, o requerimos algún acto posterior? Si no requerimos de un acto posterior, estamos de una norma autoaplicativa. Y habrá que analizar si vulnera o no vulnera derechos fundamentales. Entonces, tampoco el tenor explícito de la norma a veces, ojo que evidentemente, y eso no corresponde, por supuesto, tampoco a los parlamentarios, no tendrían por qué definir ellos una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa. Lo que corresponde hacer a nosotros, que queremos eventualmente interponer una demanda de amparo o a quienes tengan que resolverla como jueces, es analizar la naturaleza de la norma y su contenido. El Congreso no tendría por qué decir esto es autoaplicativo o heteroaplicativo. No es parte de su ámbito de competencia, simplemente aprobar la norma en los términos que se considere debe aprobarse. Y por supuesto, eventualmente, si es que hubiera algún tipo de potencial debate sobre constitucionalidad, lo analizaríamos en el ámbito del amparo contra leyes. El tribunal también, en esta misma sentencia que yo les estaba comentando, ha generado una definición en términos muy parecidos a esta necesidad. Señala de que haya un acto posterior nuevamente, sin el cual la norma no produciría efectos plenos. Y sobre todo habla de la idea de que la norma en sí misma no define el supuesto fáctico, y por eso requerimos esta norma posterior, este acto posterior. Concretamente, ya hablando de la tesis que yo les mencionaba, yo comparto, es la idea de la tesis admisoria moderada. Decíamos, el amparo procede contra normas autoaplicativas. Pero la pregunta sería, ¿por qué esta posición? Yo en verdad he encontrado tres argumentos que me parecen importantes y quiero compartir con ustedes. Uno, primero, ya lo hemos debatido mucho, o ya lo hemos mencionado mucho. La ley puede vulnerar derechos. Esto que no siempre se acepta, yo creo que progresivamente encontramos ejemplos en los cuales vemos que las leyes cada vez han dejado de ser esto de generales y abstractas que eran antes, muy generales, muy abstractas, y ahora sí, en su mismo ámbito, en su mismo contenido, definen ámbito subjetivo, definen ámbito objetivo y pueden en sí mismas desplegar efectos por sí solas. Antes toda ley, recordemos, requería un reglamento. Ahora las leyes no siempre requieren un reglamento para ejercer sus plenos efectos jurídicos. En sí mismas pueden hacerlo. Ahora, analizar luego si vulneran o no vulneran derechos fundamentales corresponderá nuevamente también al legislador. Pero creo que la potencialidad de que una ley despliegue efectos en sí misma existe. Y luego habrá que analizar nuevamente si es una restricción razonable o no de derechos fundamentales. Lo segundo es que finalmente aquí, al prohibir eventualmente la precedencia de un amparo contra leyes, estamos generando una limitación al derecho a la justicia. Porque pretendemos que hay un ámbito respecto del cual yo no puedo ir a un juez. Y eso es una restricción a un derecho fundamental. Las los derechos fundamentales, como sabemos, tienen que ser interpretadas restrictivamente. Entonces, no podríamos entender que ninguna ley puede ir a un proceso de amparo o puede ir, en este caso, a algún tipo de justiciabilidad. Considero entonces que lo contrario implicaría de algún modo dejar en indefensión al eventual justiciable. Y luego un tema que se discute menos, pero que también es importante mencionar. Los procesos constitucionales tienen dos dimensiones. Incluso los procesos de tutela de derechos fundamentales. Cuando hablamos de tutela de derechos, o hablamos del amparo, del habeas corpus, por supuesto incidimos sobre todo en su esfera subjetiva, proteger derechos. Pero también hemos ido construyendo vía la jurisprudencia, la doctrina también coincide con esta idea, que tiene que haber también una dimensión objetiva de los procesos constitucionales. Es decir, una dimensión que no busque solo tutelar derechos,
sino incluso generar algunas pautas, parámetros de interpretación, alguna protección del orden constitucional que va más allá de la protección del derecho específico. A diferencia de lo que el tribunal alguna vez ha dicho, yo sí no creo que podamos privilegiar lo objetivo sobre lo subjetivo. Es decir, no voy a preocuparme más por generar pautas o parámetros generales que de proteger al justiciable que viene con su caso. No es ese el objetivo del tema de la objetivación del proceso de amparo. Pero sí entender que también hay otra finalidad, que es esta de generar una posible interpretación, pautas, orden, protección al orden constitucional. El tribunal muchas veces ha privilegiado esta dimensión objetiva por sobre la subjetiva, lo cual, como reitero, no es correcto. Sin embargo, sí hay que recordarla. Y bajo esa línea, imagínense que tenemos un conflicto entre partes que tiene por sustento una norma eventualmente inconstitucional. Este conflicto, esta controversia constitucional, se debería dar la posibilidad a los jueces constitucionales y también al TC para pronunciarse sobre el tema y dejar pautas que puedan eventualmente extenderse. Vamos a ver también en qué términos. Esas serían en general las razones centrales para permitir el amparo nuevamente contra normas autoaplicativas, ¿no? Ahora, ya entrando a nuestro escenario nacional peruano, recordábamos ya cuando el lunes nos reuníamos, empezábamos a ver qué decía la Constitución sobre este tema. Y la Constitución tiene una cláusula aparentemente muy clara. No procede el amparo, o mejor dicho, bueno, define el amparo y luego dice que no procede contra normas legales. Esto, por cierto, no estaba en la Constitución del 79. La Constitución del 79 no mencionaba absolutamente nada ni respecto del amparo contra leyes, ni tampoco respecto del amparo contra resoluciones judiciales, que es la siguiente cláusula que sí está aquí. La respuesta, cuando vemos los debates, claramente es la preocupación por el abuso. Ya para este momento, cuando estábamos en debates constituyentes, se señalaba que había una preocupación por el abuso que se había tenido por amparos contra normas legales. Entonces, frente a esta preocupación es que incorporan esta cláusula expresa, queriendo cerrar la puerta a la procedencia del amparo contra leyes. Esto es lo que estaba detrás de esta norma. Ahora, pese a esta cláusula expresa, hemos tenido normativa que lo ha admitido. Ojo que además, antes del código, y aquí no lo he mencionado, tenemos una ley, que era la ley 23506 y la ley 25398. Estas leyes tenían un texto muy parecido al artículo actual, al artículo original del Código Procesal Constitucional. Hablaba de amparos contra actos de aplicación de la ley, también. Pese a esta regulación, pese también a la prohibición constitucional, el tribunal ha permitido, como les decía yo, más o menos del 97 al 98, la procedencia de los amparos contra leyes autoaplicativas. Entendiendo un poco los argumentos que yo les he mencionado, pero además queriendo hacer referencia, y lo ha hecho expresamente, a parámetros de interpretación constitucional. Y la idea es la siguiente, ¿no? Pese a que tenemos una prohibición expresa en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, tenemos también un reconocimiento de la tutela judicial efectiva, tenemos también un reconocimiento de los demás derechos fundamentales. Entonces, con una interpretación sistemática, con un principio de unidad y armonía en la Constitución, debemos admitir la protección de los derechos, no podemos generar zonas de control, procede el amparo contra leyes. Como ustedes notarán, este argumento también ha servido para superar la supuesta improcedencia de amparos contra resoluciones del CNM, contra resoluciones del jurado y así como en varios otros disposiciones constitucionales. Entonces, como les decía, y lo vamos a ver inmediatamente con la jurisprudencia, pero concretamente si analizamos la ley, tenemos un artículo 3 inicial, en 1 de diciembre del 2004, que señalaba en principio procedencia frente a actos basados en normas. Con lo cual muchos discutían si este más bien era un retroceso, ¿no? Esta ley, decíamos, pero si ya la jurisprudencia del tribunal ha avanzado tanto en permitir la procedencia de amparos contra normas autoaplicativas, ¿por qué la ley no ha reflejado esto, no? Porque en la versión original del código no estaba. En la versión modificada, que fue publicada el 24 de diciembre del 2006, yo les comentaba, teníamos una definición de normas autoaplicativas, pero si ustedes se dan cuenta, todavía se hace referencia a la procedencia frente a actos basados en normas en la sumilla.
Con lo cual, algunos piensan que todavía podríamos estar hablando solo de la procedencia de normas frente a actos. La respuesta frente a esto es, bueno, si hemos hecho la precisión de la definición de norma autoaplicativa, si hemos hablado de todo este, digamos, debate jurisprudencial, no tendría sentido que nuestro ámbito se limitara únicamente al acto de aplicación, ¿no? Porque el acto de aplicación, como les decía, es el supuesto general del amparo. Es el supuesto de la vulneración de cualquier funcionario, autoridad, funcionario o persona. Entonces, lo que se cree es que esta modificación legislativa ha tratado de ahondar o precisar la procedencia del amparo frente a normas autoaplicativas ya desde la ley, no solamente desde la jurisprudencia. Nuevamente, probablemente tratando de generar un ámbito más certero respecto a esta procedencia y no dejarlo solo a la jurisprudencia, que a veces, como sabemos, no siempre aplica estos criterios no legislativos. La ley, claramente la no aplicación de la ley genera eventuales incluso delitos, pero la no aplicación de la jurisprudencia no tiene necesariamente la misma connotación, aun cuando con los precedentes han hecho algunas precisiones, ¿no? Ahora, si analizamos ya la jurisprudencia, yo he reproducido, como les mencionaba ahí, solamente algunos de los casos más importantes sobre el tema, que son tal vez los paradigmáticos en las diferentes materias. Les mencionaba yo que teníamos este caso del año 98, el expediente es del 97, me parece que el tribunal llega más o menos en el 98. Y luego tenemos este caso también de Aurelio Pun Amat. En el caso de Aurelio Pun Amat, es un supuesto muy común de procedencia de amparo contra leyes en esta época. ¿Qué pasaba? Pun Amat era un fiscal que lo habían destituido por un decreto ley que además señalaba en sí mismo que no procedía el amparo contra este decreto, ¿no? En realidad fue una práctica que de manera sistemática se aplicó a diferentes jueces y fiscales en esta época. Frente a esto, él interpuso una demanda de amparo que aprovechó el tribunal para nuevamente, y tal vez de manera más clara en el caso Elba Bertila, que es el primero, precisar la diferencia entre norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa, y además permitir en ese caso la procedencia, ¿no? La primera demanda, la de Elba Bertila, había sido declarada improcedente. Y había sido declarada improcedente porque se estimó que pese a que la norma era autoaplicativa, en realidad se estimó que en ese caso la norma no era autoaplicativa. Por eso se declaró improcedente su demanda. Pero el tribunal, pese a eso, analizó toda la diferencia entre norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa. En cambio, en Aurelio Pun Amat ya se determinó que era fundada la demanda. A él se estimó su pedido. Ahora, esto nuevamente estamos todavía en un escenario pre-Código Procesal Constitucional. Imaginemos todo lo previo al 2004. Cuando el código es emitido, teníamos ya este escenario de el código solo señala amparo contra actos de aplicación de ley. Entonces, ¿procede o no procede en el amparo contra leyes? Sin perjuicio de que este era el tenor legal, el tribunal mantuvo su posición y siguió permitiendo la procedencia de amparo contra leyes. El caso paradigmático que yo les mencionaba es de esta época, ¿no? El caso CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú. Saben ustedes que este gremio suele realizar marchas y ejercer su derecho de reunión en la Plaza San Martín, ¿no? Y lo que hizo la Municipalidad de Lima en ese caso, o lo que motivó el caso, fue que emitió una ordenanza según la cual ellos no podían reunirse en ese lugar porque era patrimonio histórico, patrimonio de la ciudad. Y les impidió, señaló que en todo lo que era el patrimonio histórico de la ciudad no podía generarse ningún tipo de ejercicio de derecho de reunión, ni ninguna aglomeración o ningún tipo de protesta o marcha. Producto de esto, ellos interpusieron una demanda de amparo que llegaron a ganar en el tribunal. El tribunal, como mencionaba, utilizó este caso para precisar la diferencia entre norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa nuevamente, para hacer esta distinción que mencionaba sobre la violación y amenaza que algunos han discutido, y claro, les estimó la demanda, ¿no? Además, este caso es un precedente vinculante, pero no es un precedente vinculante sobre el tema de amparo contra leyes, es un precedente vinculante sobre el tema de derecho de reunión, porque se señaló de manera expresa que cuando hay por ejemplo, cuando alguien ejerce su derecho de reunión no tiene que pedir autorización previa. Eso es parte del precedente, ¿no? El derecho de reunión lo que exige es que las personas den lo que se llama una noticia previa para un tema de seguridad a la autoridad competente, pero no exigen autorización previa. Eso fue parte del precedente del tribunal, pero ojo que no fijó ningún precedente sobre el tema de amparo contra leyes, solo desarrolló su doctrina nuevamente. Con lo cual, en el tema de amparo contra leyes, sentencia es jurisprudencia únicamente, no precedente.
Y bueno, luego tenemos ya casos con el código modificado, o sea, código post-2006, código que ya ha incorporado la definición de normas autoaplicativas, código que parece ya tiene mucho más sustento legal para su permisión. Ahora, yo quería plantear algunos temas que son interesantes de pensarse respecto del amparo contra leyes, en la medida en que, bueno, tenemos una posición actual del tribunal que admite su procedencia frente a normas autoaplicativas, posición, como les decía, que yo también comparto, pero que sí genera algunas dudas sobre temas específicos. Como les mencionaba, el lunes hemos visto en general el tema de amparo y hay que aplicar muchos de estos supuestos específicos, muchos de estos temas que hemos analizado ya concretamente al amparo contra leyes. Y entonces, una primera cuestión que podemos discutir es si el amparo contra leyes implica solo normas de rango legal. Porque claro, cuando hablamos de amparo contra leyes, todos pensamos, en primer término, en normas de rango legal, es decir, todas las que están enumeradas en la Constitución, bueno, el decreto legislativo, decretos de urgencia, etcétera, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿un decreto supremo puede ser considerado una norma autoaplicativa? ¿Sí? ¿No? Aquí el tribunal ha sido un poco laxo con el concepto. Cuando ha hablado de amparo contra leyes, ha hablado de un amparo contra toda norma legal independientemente de su rango. Es decir, tenemos casos de amparos contra leyes que no son concretamente contra normas de rango legal, sino incluso contra decretos supremos. Muchos casos han llegado como amparos contra leyes, pues a ser amparos contra decretos supremos. Esto en realidad no es necesariamente problemático. Tenemos una norma que sigue vulnera derechos fundamentales, no debería haber ningún inconveniente. Les reitero, la discrepancia teórica fuerte surge frente a una norma legal y sobre todo una norma emanada del Congreso. Porque una norma, si nos ponemos a analizar cada norma que tiene rango legal, un decreto legislativo que tiene esta delegación de facultades al Ejecutivo, parecería que se habilita la posibilidad de control. Un decreto de urgencia con mucha mayor razón, un decreto de ley con mucha mayor razón. Pero una ley emanada del consenso del pueblo es tal vez el tema más discutible respecto al cual se admite la procedencia de amparo contra leyes. Si admitimos esa figura, si ya hemos generado toda una jurisprudencia respecto a la cual esa figura puede ser objeto de control, parece que el amparo contra un decreto supremo no debería ser ni teórica ni prácticamente problemático, ¿no? Luego, ya si analizamos el segundo tema, ¿se puede presentar un amparo contra una norma en vacatio legis? Es decir, tenemos una norma, pero se señala, entrará en vigencia 6 meses después de su publicación. Pasa, hay muchos supuestos en los cuales aprobamos normas en esos términos. El tribunal ha señalado que este caso, a diferencia del proyecto de ley, ojo, ya tiene una norma aprobada, que tiene un plazo concreto en el cual va a entrar en vigencia y ha permitido la procedencia de demandas de amparo. Porque lo que ha señalado, si bien no ha hecho el paralelo con el proyecto de ley, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Aquí sí hay certeza, la norma está aprobada. Muchos señalan, pero podrían aprobar un nuevo periodo de vacatio legis, un nuevo periodo en el cual no entra en vigencia. Tenemos que partir la posibilidad de que no, o partir de la idea de que no. Y además, la certeza es real, señalo. Y además, buenos días, es inminente porque tenemos ya un momento en el cual va a entrar en vigencia. Como les decía, el argumento frente a esta posibilidad habilitada por el TC es, pero si crea un nuevo periodo de vacatio legis, el tribunal no ha analizado ese tema en específico, pero sí ha dicho que cuando hay una norma ya publicada, independientemente de que haya vacatio legis o no, procede el amparo contra leyes. Luego, analizar la idea de vía previa. ¿Hay una vía previa en un amparo contra leyes? Porque, digamos, ¿qué mecanismos tengo yo concretamente frente a una ley? He analizado ese tema varias oportunidades y me ponía a pensar ¿qué concretamente tengo yo frente a una ley? Frente a un acto de aplicación de una ley, tengo un proceso administrativo, un proceso judicial, parece claro. Pero frente a una ley en específico, ¿tengo algún tipo de proceso vía? Parece que no, ¿no? Sobre el proceso de constitucionalidad, que ya vamos a ver que no iría hacia vía previa, no parece haber nada que yo tenga que agotar para ir a un amparo contra leyes, porque no hay ningún recurso previo que yo deba agotar. En principio, la ley sale, yo considero que es autoaplicativa y vulnera derechos, puedo ir a un amparo. Aquí no hay vía previa.
Esa es una posición en realidad que poca doctrina ha analizado, pero que, por ejemplo, el doctor Samuel Abad, que es quien tal vez ha trabajado de manera más sistemática el tema de amparo, coincide en esta, bueno, mejor dicho, él plantea esa idea con la cual yo coincido, ¿no? Que no hay vía previa regulada en el caso de amparo. Y el tribunal, como veremos, también ha coincidido con nosotros, probablemente el tribunal primero, el doctor Abad, el tribunal y yo, en ese orden cronológico, hemos llegado a esa conclusión de que la vía previa no está regulada para el proceso de amparo. De igual modo, con el plazo de prescripción, lo que se ha entendido es que una ley genera una vulneración. Veíamos el primer día la clasificación de tipos de actos lesivos, ¿no? Teníamos el acto lesivo presente, el acto lesivo pasado, el acto lesivo futuro, que era la amenaza, y teníamos el acto de tracto sucesivo, el que me vulnera siempre, de manera permanente, periódica y continuada. Esta es la idea que está detrás de la ley. Esta ley me vulnera de manera permanente, periódica y continuada. Y entonces el plazo de prescripción no aplica. Aquí vamos a luego revisar el TC para cerrar esta idea. Y concretamente con vía paralela, la única que podría hacerlo sería el proceso de constitucionalidad. Con la complicación señalábamos que el proceso de constitucionalidad solamente está legitimado para iniciar una determinada lista cerrada de personas y sujetos según el artículo 203 de la Constitución. Si usted fuera esa lista, no tendría ninguna posibilidad de ir al amparo contra leyes, o mejor dicho, de ir al proceso de constitucionalidad. Y entonces, la idea de un proceso de constitucionalidad como vía paralela, creo yo, debe descartarse. Aquí quiero enseñarles dos sentencias del TC. La primera relacionada con la vía previa específicamente, y ha señalado que no hay vía previa frente a norma. La conclusión de este párrafo es finalmente que aquí lo que sucede es que la norma no puede exigir un agotamiento de vía previa, no es un acto administrativo, es un ejercicio, dice el tribunal, de potestad legislativa, y por eso no hay vía previa frente a normas. De igual modo, y ya en relación, aquí está un poquito más complicado de leer, pero en relación con el tema del plazo de prescripción, también ha indicado esta idea de que estamos frente a un hecho de carácter continuado y que por consiguiente no genera la posibilidad de aplicar el plazo prescriptorio regulado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la ley esté vigente, cualquier persona en cualquier momento que considere que la norma es autoaplicativa y que considere que le vulnera derechos, puede interponer una demanda de amparo. No es que computemos los 60 días desde que la ley entró en vigencia, sino que mantenemos la posibilidad de impugnación incluso fuera de este plazo. No es este el momento, sino que esta vulneración continuada habilita a que yo pueda en cualquier momento interponer una demanda de amparo. Esto es importante en términos procesales, es trascendental, porque si entendiéramos que empezamos a computar el plazo del momento que la norma entra en vigencia, limitamos mucho, limitamos bastante en realidad la posibilidad de ir a un amparo. Pero si generamos esta inexistencia del plazo de prescripción, aun cuando parezca un tema súper procesal y nada práctico, tiene una connotación concreta y real, que es, puedo ir al amparo cuando una ley, prácticamente siempre que la ley esté vigente, siempre que la ley continúe desplegando efectos incluso. Entonces, esta decisión del tribunal en realidad es una decisión que quienes litigan utilizan de manera bastante, digamos, continuada y copiosa, con la finalidad de habilitar la posibilidad de ir a un amparo contra leyes, incluso cuando los jueces alegan que hay que computar el plazo desde el momento que entró en vigencia la ley, ¿no? Que no se explica como tal. Además, y ya también en un supuesto específico relacionado con el tema de amparo contra leyes, el Código Procesal Constitucional, en su versión modificada, ha incorporado un trámite específico para las medidas cautelares en temas de amparo contra leyes. Si bien igualmente tenemos que verificar los 3 requisitos del peligro de la demora, la verosimilitud del derecho y eventualmente la adecuación o razonabilidad, que es el tercer elemento que evaluamos en ámbito constitucional, o la adecuación, y se dictan sin conocimiento de la otra parte, etcétera, y todo lo que nosotros conocemos, sí se genera una modificación o una diferencia de tratamiento respecto del amparo contra normas autoaplicativas, que es básicamente la idea que es apelaciones con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Solo en este caso, efectivamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Interponemos una demanda de amparo, por ejemplo, imagínense nuevamente el caso que hablábamos, ¿no? Este señor le tiene su empresa
que quiere funcionar y le acaban de crear un requisito según el cual tiene que adecuarse a determinadas condiciones de salubridad, exijan diferentes cosas. Ese señor señala, ok, esto es una norma autoaplicativa y yo quiero que me proceda un amparo. Interpone su demanda de amparo con una medida cautelar porque le querían cerrar su local, ¿no? Por no cumplir esta ordenanza municipal. Le quieren cerrar el local, le interpone su cautelar, se la conceden porque logra probar su verosimilitud del derecho y todos los requisitos de las cautelares, y la municipalidad dice, no, yo apelo tu cautelar, tu concesión de cautelar. Igual no le cerrar el local, porque esta apelación, al ser con efecto suspensivo, hace que mi cautelar no se ejecute. Entonces para él, finalmente, ni su demanda ni su cautelar han cumplido su efecto, porque la sola apelación de la otra parte hace que no se le pueda ejecutar su cautelar. Entonces, muchos cuestionan esta idea, porque se señala, ok, yo interpongo mi cautelar supuestamente para asegurar la eficacia de mi pretensión al final del proceso, pero también para evitar que me vulneren en lo inmediato. Y con esta idea de la apelación con efecto suspensivo, me vulneran en lo inmediato, con lo cual no estoy logrando el objetivo que quería yo con la cautelar, ¿no? Esa es una diferencia que se ha hecho nuevamente también, y eso sí lo dice expresamente en la exposición de motivos, expresamente evitando el abuso del cual ha sido objeto muchas veces las cautelares en materia de amparo contra leyes. Básicamente se ha pensado en casos como el caso de tragamonedas, como los que generan las empresas que funcionan sin licencia y que pretenden con cautelares funcionar sin licencia. Ese ha sido el ámbito, o esa ha sido, digamos, la realidad fáctica que ha llevado a este trámite de las cautelares contra las normas legales. Ahora, es bastante discutible esta regulación, pero ha pretendido generar este equilibrio. Yo personalmente creo que la regulación de las medidas cautelares en general debería ser la que está en el primer párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional. No diferenciar para actos administrativos municipales y regionales, como hace el Código, ni tampoco diferenciar para normas autoaplicativas. Imagínense una persona que está legítimamente ejerciendo sus derechos de libertad de empresa y le cierran su negocio arbitrariamente. ¿Qué puede pasar? Interpone su demanda de amparo por libertad de empresa, interpone su cautelar, que no le va a ser útil porque por supuesto el procurador de la municipalidad va a apelar esa cautelar. Entonces no le genera el efecto práctico que él quisiera. Sin embargo, es importante que sepamos que está esta diferencia de tratamiento de las cautelares en el amparo contra leyes, que no existe, reitero, en los demás actos establecidos en general, ¿no? Los actos con los cuales uno interponga medidas cautelares. Otras cuestiones según las cuales otras cuestiones que podemos discutir: ejecución de sentencias. Este mecanismo está regulado en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. La idea es que hay que cumplir evidentemente sentencias independientemente, dice la ley, de que sean impugnadas. Ahora, lo vamos a analizar luego también con el tema de la consulta. Imagínense que yo declaré fundado este amparo contra leyes y hay que ejecutarlo inmediatamente a pesar de haber sido impugnado. Imaginemos incluso que no sea impugnado, pero tenemos una consulta obligatoria en la Corte Suprema respecto de la inaplicación de esta ley. Puede generar problemas respecto a la ejecución de la sentencia. Regresemos al tema de consulta para no perdernos en esto. El Código actualmente, y antes solo la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que cada vez que uno de nosotros, o que un juez, mejor dicho, realice control difuso de una ley, es decir, señale que la norma es inconstitucional y inaplique un caso, tiene que ir en consulta a la Corte Suprema. Imaginemos nuevamente este caso de este empresario que quiere su licencia, que funciona sin este cumplimiento de la certificación de salubridad. Si es que el juez considera que esta ordenanza es inconstitucional, tendría que inaplicarla al caso específico de este empresario. Y eso es control difuso. Al amparar entonces su demanda de amparo vía amparo contra leyes, ejerce control difuso por considerar que es inconstitucional. Y esta decisión tiene que ir en consulta de manera obligatoria a la Corte Suprema. Sube en consulta a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice si está de acuerdo o no con el ejercicio de control difuso que se ha hecho. Pero aquí surgen varios cuestionamientos. La Corte Suprema, cuando revisa esta decisión, ¿es una apelación? ¿Es un recurso medio impugnatorio? No, es una consulta. Así lo dice la ley además.
¿Y cuál es la naturaleza jurídica de una consulta? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Suspende los efectos? Si no la hago, ¿tengo algún tipo de sanción como juez? Esto no está muy definido en el ordenamiento jurídico. Tal vez el código ha procurado avanzar un poquito, pero también genera algunas dudas. Y luego la pregunta que uno puede hacerse, ¿tiene eficacia real hacer una consulta? Imagínense, el juez inaplicó la ley por considerarla inconstitucional lesiva de derechos. Ok, la inaplicó, hizo control difuso. Sube consulta a la Suprema. La Suprema le dice, has hecho bien. Qué bueno que hayas aplicado control difuso. ¿Y qué puede hacer la Suprema con eso? Absolutamente nada, debo decirles. Porque la Corte Suprema no tiene legitimidad para iniciar un proceso de constitucionalidad. Y entonces, la Corte Suprema, la Sala Constitucional y Social además, recibe este tema, ve que efectivamente ha hecho bien control difuso, que la norma es inconstitucional, pero salvo tal vez una comunicación informal o incluso oficial al tribunal o eventualmente a alguna entidad competente, no tiene la posibilidad ella de interponer directamente una demanda de inconstitucionalidad. Entonces muchos señalan, ¿tiene sentido una consulta a la Suprema que no tiene ninguna eficacia real respecto de la ley considerada inconstitucional? ¿No tendría más sentido en todo caso que una consulta al TC, que sí la puede declarar inconstitucional? O en todo caso, más que una consulta, una demanda directamente en este caso, de la Corte Suprema hacia el TC para que elimine las normas del ordenamiento jurídico? Estamos hablando de una ley que ya un juez ha dicho que es inconstitucional, que ya la Suprema ha considerado también inconstitucional, y sin embargo va a seguir el ordenamiento jurídico peruano. Y por consiguiente, otro juez, en otro caso, podría no considerarla inconstitucional, sino aplicarla. O sea, para ser coherentes, lo que debería pasar es que esa norma ya no exista, que ya no exista en el ordenamiento jurídico, y deberíamos generar algunos remedios para eso. El problema es que actualmente no existen, y muchas veces normas que muchos jueces inaplican, de igual modo siguen vigentes en el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, esta idea de la consulta como mecanismo para generar cierta predictibilidad del control difuso no cumple siempre sus efectos, porque ni la Corte Suprema puede ir al TC vía proceso de constitucionalidad, ni tampoco hay ningún otro tipo de control o posibilidad para eliminar la norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, si analizamos concretamente primero este tema de la consulta, ese es el artículo que está actualmente previsto en el Código Procesal Constitucional sobre este tema, ¿no? Dice que las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación de control difuso van en consulta, como le decía, a la Suprema, si no fueran impugnadas. Luego, cuando trata de normas de menor jerarquía, rige el mismo principio. Pero no señala absolutamente nada más respecto a la naturaleza jurídica de la consulta, si suspende los plazos, un poco lo que ya habíamos estado diciendo, ¿no? Y tampoco, por supuesto, nada en concreto sobre la posibilidad del tribunal. Tampoco podría hacerlo, ¿no? Porque ese es el código y la Constitución no habilita a la Corte Suprema a ir al proceso de constitucionalidad. Tema que, por cierto, nadie entiende muy bien por qué la Constitución hizo esa omisión, ¿no? La Constitución 79, recordarán ustedes, bueno, habremos estudiado todo porque no creo que todos recordemos, la Constitución 79 sí señalaba que efectivamente el Poder Judicial podía ir a un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Actualmente eso no está previsto en la Constitución vigente. Y otro tema que también es interesante en relación con el amparo es que en principio cuando nosotros analizamos o digamos declaramos fundada o el juez declara fundada una demanda de amparo, el efecto debe ser entre las partes. Demandante, demandado, y aplicamos la norma para el demandante en principio, ¿no? Ese es el efecto de un amparo, efecto entre las partes. Sin embargo, pensemos nuevamente lo que decimos en su momento. Tenemos una norma que un juez considera inconstitucional, que la inaplica a este caso concreto, pero la norma sigue el ordenamiento jurídico peruano. ¿Está bien eso? ¿No generamos una suerte, dicen algunos, de esquizofrenia normativa, que tenemos por un lado normas que se aplican y no se aplican? Muchos dicen lo que debería pasar es que generemos un efecto general. Y la pregunta entonces que surge es, ¿esto es coherente con un amparo que es con efectos interpartes? El tribunal ha resuelto un caso. Antes de enseñarlo, quiero contarles un poco el caso. Este era un arancel que existía respecto del cemento, en este caso Cementos Lima, no sé si ustedes lo conocen. Existía un arancel al cemento establecido y se decidió, el Poder Ejecutivo decidió, con una decisión autónoma, eliminar este arancel y ponerlo en cero,
¿no? El arancel que tenía un determinado porcentaje se le puso en cero. Cementos Lima interpuso una demanda de amparo alegando que esta justamente reducción o desaparición, en todo caso, del arancel le generaba un perjuicio. Porque claro, ellos son pues una empresa peruana, entonces si eliminamos el arancel a la empresa extranjera, los precios, dicen ellos, no iban a ser competitivos, esto afectaba su libertad de empresa y su derecho a la igualdad, según su argumento, ¿no? Llega entonces el caso, el tribunal recibe este amparo y decide que efectivamente es inconstitucional esta reducción del arancel. Lo discutible además que es señalar algo como esto de un juez constitucional. Y entonces, habiendo señalado esto, la pregunta es ¿qué efectos le damos a la sentencia? Porque, ojo, Cementos Lima no iba a aplicar el arancel. ¿Cómo hacíamos con este efecto interpartes del amparo? Cementos Lima venía por supuestamente defender su derecho a la libertad de empresa y a la igualdad, pero Cementos Lima no iba nunca a aplicar el arancel porque ellos son una empresa peruana. Entonces, ¿cómo hacíamos con el efecto interpartes del amparo? El tribunal decidió en una decisión muy polémica, bastante cuestionada, que generaba una suerte de inaplicación general del arancel, con lo cual nadie podía aplicarlo, ¿no? Imaginarán ustedes todo el cuestionamiento que generó esto desde el Poder Ejecutivo, porque quien dicta la política sobre estos temas, la política arancelaria, es el Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo presentó un recurso, un escrito de aclaración, pidiendo que le precisen, porque si ellos eran competentes para ver el tema de política arancelaria, ¿cómo es que el juez le iba a decir que se le aplicaba de manera general a lo que ellos habían decidido, ¿no? En este caso, el tribunal en el recurso, en la aclaración, sentencia de aclaración o resolución de aclaración que emitieron, sí precisaron específicamente una cuestión que es bastante discutible. Yo les voy a mostrar para que lo vean, ¿no? O sea, es un poquito difuso, creo que no se lee del todo, pero si nos ponemos a revisar con detalle, el resumen es que por el artículo 6 del título preliminar del Código de Proceso Constitucional, es decir, por jurisprudencia, cualquier amparo contra leyes, en principio tiene efectos generales. Es decir, genera un efecto vinculante, por el artículo 6 decía, que impide que la norma sea aplicada por cualquier poder público. Y señala que sus efectos son análogos al control concentrado. Esto nuevamente es bastante, incluso doctrinariamente, pero también prácticamente cuestionable, ¿no? Si el amparo tiene efectos específicamente para el caso en concreto, ¿cómo es que yo, solo sobre la base de jurisprudencia, pretendo ampliarlos? Ese seño que hace el doctor dice mucho que ese fue el argumento, ¿no? No precisamente motivos muy jurídicos o legales. Pero en todo caso, si ya nos ponemos a analizar, al margen de este caso en específico, ¿cuál debería ser el efecto de un amparo contra leyes? Porque sí es cierto, y no sé si ustedes coinciden conmigo en esta reflexión, sí es cierto que tenemos una norma que ha sido declarada inconstitucional por un juez, a veces por varios jueces, confirmada su inconstitucionalidad por la Corte Suprema, y sin embargo sigue en el ordenamiento jurídico. Entonces, algo debemos hacer para que este efecto sea más general. Yo aquí les planteaba algunas figuras que ha usado el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia constitucional para ampliar los efectos de una demanda en general, no solamente amparo contra leyes, sino en diferentes casos. Tenemos la figura de la jurisprudencia, sí, pero ojo que aquí la jurisprudencia debería ser una línea reiterada, un criterio reiterado sobre un tema. No es que una sentencia debería constituir jurisprudencia. Ahí yo discreparía un poco de la posición del tribunal, en este caso que les comentaba, Cementos Lima, que dicen que una sentencia ya genera, digamos, esta obligatoriedad de cumplimiento, porque sabemos que a veces no se resuelve todo en los mismos términos, entonces tendríamos una suerte también de confusión respecto a qué se inaplica o qué se saca del ordenamiento jurídico. Entonces debería haber una línea jurisprudencial. Ahora, la figura del precedente también se ha usado algunas veces en el amparo contra leyes. Declaro efectivamente que esa norma es inconstitucional, etcétera, por un amparo contra leyes, pero además fijo un precedente. Como sabemos, el precedente tiene efectos como si fuera una ley, dice el tribunal, amplios, vincula a todos los poderes públicos y privados. Entonces podría ser una salida si es que realmente creo que esta norma debe ser inaplicada de manera general o no aplicada de manera general. Luego está la figura, no sé si todos han escuchado de ella, pero algo hace el tribunal sobre el tema, que se llama del estado de cosas inconstitucional,
Que básicamente algo creo que mencioné también el lunes, que lo que implica es que verificamos una situación que es inconstitucional en sí misma. Y es decir, no es, digamos, solo vulneratoria para una persona, sino para todos los que están en la misma situación. Yo les comentaba el caso de esta jueza que pedía ver su entrevista de no ratificación y que se lo impedía. Entonces el tribunal dijo, no, en este caso el impedimento de que una persona vea su entrevista al no ser ratificado como juez, no es solamente una, digamos, vulneración, afectación para ella, sino para todos los que estén en la misma situación. Es un estado de cosas inconstitucional. Si el tribunal dijera, por ejemplo, en un caso que llega a su conocimiento, la aplicación de esta norma legal a todo el mundo genera esta situación inconstitucional, ese estado de cosas inconstitucional, podríamos también ampliar los efectos de manera general de lo resuelto en un proceso de amparo, que en principio sería solo interpartes. Yo les mencionaba también ahí la figura de la represión de actos homogéneos. Eso está regulado en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional. Básicamente lo que implica es, me vulneraron una vez mi derecho, yo interpuse una demanda de amparo, me la ampararon. Cuando me vuelvan a vulnerar, si este acto nuevo es, dice el tribunal, sustancialmente homogéneo al primero, yo no tengo que ir de nuevo a la demanda nueva, no tengo que hacer una nueva demanda, sino solamente pedir al juez que me ejecutó mi primera demanda que vuelva a ejecutar este nuevo acto de vulneración. Digamos, imagínense el trabajador que lo despidieron de manera arbitraria o incluso nula, era un sindicalizado y lo despidieron. Okay. En el transcurso del proceso de amparo él pidió su reposición, lo repone, pero 2 días después o ya 2 meses después lo vuelven a despedir. Ese señor no tendría que ir a una nueva demanda de amparo para volver a pedir que le ampare su derecho al trabajo, sino solamente iría al juez de ejecución de su primera demanda para que le ampare. Esa es la figura de represión de actos homogéneos. No una nueva demanda, sino esta posibilidad de solamente ejecutar con el juez. Por supuesto, por tanto, mucho más rápido, porque no tiene que iniciar un nuevo proceso que toma sus tiempos, ¿no? Si en este caso, digamos, ámbito posible también podría de algún modo ayudar a ampliar los efectos, pero ojo que aquí sí, en principio, como identidad subjetiva, es un poco más limitado su ámbito de ampliación, ¿no? Y en Colombia también se ha desarrollado la figura del efecto interpares. Es decir, que usamos este efecto positivo o digamos, no vulneratorio de la sentencia, no solamente para una persona, sino para todos, nuevamente parecido al estado de cosas que estén en una situación paritaria o similar. Por eso interpares, no interpartes, ¿no? Y solamente yo sé que estamos un poquito con la hora, quiero hacer 2 reflexiones finales y luego analizar con ustedes 2 casitos porque ya estamos para acabar. Primero había dicho, ¿no? Tenemos como que 3 grandes ámbitos. El amparo contra leyes, como ustedes sabrán, tiene todo un desarrollo, toda una jurisprudencia, todo un desarrollo legislativo, etc. Pero hay 2 temas adicionales, también relacionados con el Congreso de la República, que todavía no tienen tal vez, copioso desarrollo legislativo y tienen solamente un par de casitos muy paradigmáticos. Y entonces yo quería simplemente lanzar algunas reflexiones. Esto todavía es una cuestión que yo misma tengo algunas dudas, debo reconocer, pero que sí es importante que podamos debatir y repensar, ¿no? ¿Un amparo debe proceder, sería la pregunta, frente a actos o investigaciones de las comisiones de ética? Yo aquí cuando analizaba este tema me planteo algunas, reflexiones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una comisión de ética? ¿Es disciplinaria? ¿Es sancionadora? ¿Cuál es el parámetro de su análisis o de su ámbito objetivo? ¿Analizamos contravenciones éticas? ¿Es la moral el parámetro? La moral puede ser una fuente de sanción en algunos casos, en algunos supuestos. Esto genera algunas discusiones porque, digamos, si determinamos que la naturaleza jurídica de la sanción impuesta es disciplinaria, entonces, genera fuerza la posibilidad de que se ejerce este tipo de funciones. La propia existencia de las comisiones de ética han sido cuestionadas en algunos ordenamientos jurídicos por considerar que la moral y la ética no deberían ser el parámetro para controlar las conductas de los congresistas, de los parlamentarios, sino parámetros más bien legales o jurídicos, no tanto éticos o morales, ¿no? Sin embargo, esto lo dejamos un poquito ahí. Y luego la pregunta sería, las comisiones de ética imponen una serie de sanciones, ¿no es cierto? Inhabilitan, incluso suspenden, incluso llegan, como digo, a destituir, inhabilitar
Esto hace que sean disciplinarias, esto hace que se habilite o que se limite la posibilidad de control. Y luego la pregunta sería nuevamente, ¿cuál es la exigencia de un debido proceso en el marco de una comisión de ética? Se recordarán que el caso paradigmático en este tema es el caso Javier Descanseco. En ese caso en específico se analizó y se señaló que el parámetro de debido proceso era un parámetro que no se había cumplido en la comisión de ética. En la medida en que no se le permitió, se señaló que él puede presentar de manera suficiente su derecho, ejercer su opinión, su derecho de defensa, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos analizar, creo yo, es cuál es la exigencia que se genera a una comisión de ética respecto de el debido proceso. Como sabemos, el debido proceso debe asegurar, o su cobertura debe asegurar la posibilidad de que todas las personas, frente a cualquier acto de una autoridad, puedan ejercer todo su mecanismo de defensa, desde la posibilidad de alegar hechos, presentar pruebas y todo lo que esto implique. Entonces, lo que corresponde analizar concretamente, no vamos a analizar concretamente el caso del congresista, pero sí vamos a pensar qué debería exigirse a una comisión de ética para que cumpla todos los parámetros. Parece claro que, digamos, trasladar las acusaciones parecería ser sin duda parte de. Dar un plazo razonable para que se debatan esas acusaciones también. Pero el cuestionamiento concreto en este caso fue la votación en bloque, ¿no? Fue también parte de la discusión el hecho de si el Pleno había actuado correctamente en esa sanción en específico, ¿no? Entonces, habría que ver si todo esto está todavía dentro del ámbito del control de un amparo en una comisión de ética, o si más bien estaríamos dentro de supuestos que deberían ser más bien actos de legislativo, no objetos de control. Igual en el caso de las comisiones investigadoras, nuevamente analizando su naturaleza jurídica, se cuestiona hoy mucho la existencia de una comisión investigadora en muchos países, considerando que en realidad quien corresponde que haga estas labores de investigación son el Ministerio Público y el Poder Judicial, no el Congreso, ¿no? Y se señala entonces que estas atribuciones que se dan a la comisión y digamos, naturaleza jurídica un poco híbrida de ser comisión, pero a la vez tener estas potestades de citación, de llamar de grado fuerza, generan una, digamos, supracomisión que a veces tampoco necesariamente estaría muy habilitada a existir. Pero si ya existe, dicen algunos, ¿no? Pero si ya existe la comisión, si ya existe, ¿cuáles son sus atribuciones? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué es lo que puede hacer? Claro. ¿Cuál es el efecto de este producto final que ellos tienen? Este producto final, este dictamen, digamos, documento final que emite una comisión, ¿es vinculante para los poderes públicos? ¿El Ministerio Público se ve vinculado por ellos? ¿Esto debería mediatizar la exigencia de debido proceso? Yo solamente quiero plantearles un poco en la línea de estas reflexiones dos casitos muy pequeños, ¿no? Generalizaciones de contrato de manera general. Y esas leyes, independientemente de que requieran un acto de reglamentación o un acto de ejecución posterior, ya en sí mismas generan una vulneración. Y esas leyes, por tanto, son autoaplicativas. En este caso, señalaríamos que esa norma es autoaplicativa y además que vulneraría el derecho al trabajo de todos sus compañeros, que espero ustedes les ayudaran si esta ley saliera, con todo lo que han aprendido esos 2 días. Y entonces, lo que habría que decir es que aquí tenemos un supuesto de amparo contra normas autoaplicativas, alegar la vulneración del derecho al trabajo, explicar su contenido y eventualmente declarar que esta demanda sí procedería. Recuerden que en un supuesto en el cual aplicáramos de manera literal la Constitución, esta norma no podría ser objeto de control vía un amparo, sino que tendríamos que conseguir 5.000 firmas para eventualmente ir a través del proceso de constitucionalidad o buscar a un legitimado por el 203. Yo solamente ponía este ejemplo para que ustedes vean de manera ilustrativa cómo una norma sí podría eventualmente, esto es cierto, por supuesto una norma recreada y claramente constitucional, pero hay normas mucho más veladas, también en términos muy parecidos, que igual vulneran derechos fundamentales y que deberían permitir la procedencia del amparo contra leyes, creo yo, ¿no? Esto de mi parte, solamente una reflexión final. La idea del amparo nuevamente es proteger derechos, pero tampoco generar, creo yo, intromisión en las funciones y atribuciones de los organismos, cada uno en su ámbito específico. Hablamos algo del CNM la vez pasada, hablamos también un poquito del jurado, y hoy hemos tratado de centrar esta discusión concretamente en el tema del Congreso de la República. Yo estoy segura que no todo el mundo va a coincidir en esta idea final de si debe proceder o no el amparo contra actos legislativos. Yo tengo que pensar que sí, pero tengo que pensar también que hacer análisis bastante, sobre todo en los ámbitos de comisiones de investigación y comisiones de ética, análisis bastante
detallados y que más bien lo que busquen también nuevamente es proteger derechos, pero también defender las mismas atribuciones, en este caso de las comisiones y el Congreso de la República en último término. Muchas gracias.